Bueno, buenas noches, bienvenidos. Vamos a platicar hoy un poco de la vida de Rabbi Haim Ben Atar, conocido como el Ora Haim HaKadosh, Zehuto Yagen Alenu, todas las veces que mencionamos su nombre, Bezat Hashem, que piden el Shamayim por nosotros, por todo Israel, por todos los Jolim de Israel, en fin, todas las necesidades de nuestro pueblo, y que sea esta clase en particular para Refuah Shelema del Señor Jacob Ben Mari Miriam, para Refuah Shelema Bekarom Min Hashamayim, entre todos los Jolim de Am Israel. Bien, la plática antes de empezar está basada en este libro que se llama A Legacy of Leaders, que es un libro que escribió el Rabbi Yehuda Azulay y que en sí trae una recopilación de varias biografías de Jajamim Sefaradim, y entre ellos, obviamente, en este primer tomo, porque es un libro de 2 tomos, el primero de los Jajamim que menciona es nada menos y nada más de quien vamos a hablar hoy, el Ora Haim HaKadosh. Han oído del Ora Haim, ¿verdad? El nombre Ora Haim pues, es muy famoso. Y bueno, vamos a explicar un poquito de él. Para ubicarnos un poquito en la historia, por cierto que esta plática la vamos a tratar de hacer que sea una plática para adultos y para niños. Si ahorita aquí no están los niños porque han de estar ya dormidos, es muy importante que los papás la oigan con sus niños por las historias que van a oír, llenas de Muná, llenas de Yirat Shamayim, llenas de milagros, en fin, vamos a empezar. El Ora Haim HaKadosh, su nombre original, ¿cuál era? Era Rabbi Haim Ben Atar. Or Haim, Rabbi Haim Ben Atar. Ese era su nombre y él era de Marruecos, en una ciudad que se llamaba Sali o Sale, es la misma, es el mismo lugar, y nació en el año 1696. O sea, nos ubicamos a finales de los 1600, a finales del siglo XVII, cuando nace de una familia de grandes jajamim, de Mekubalim. Ahí nace el Ora Haim HaKadosh. Y él aprende Torah básicamente ¿de quién? De su abuelito, que también se llamaba igual que el nieto, lo que estábamos platicando hace un rato, que es la costumbre entre las comunidades sefaradíes, y a él le llaman así, le llaman igualito que su abuelito. De hecho, el abuelito se llamaba Haim Ben Atar y él también se llamaba Haim Ben Atar. Ustedes saben, la gente de Marruecos, los judíos de Marruecos tienen mucho la costumbre de llamar a sus familias, los nombres de las familias son, por ejemplo, Ben Dayan, Ben Zaken, Ben Atar, Ben Chimol, Ben Olol. Han oído los nombres de las familias así de Marruecos. Aquí era Ben Atar. Él era de Marruecos y bueno, tenía también ese apellido precedido por el Ben. Y bueno, él se casa y tiene con su segunda esposa, tiene hijas, no tuvo hijos varones. ¿Qué pasa después? Él no solamente vive en este lugar que se llamaba así, que se llamaba Sali o Sale, y vive también en otros lugares que se llamaba Meknes, en otro lugar que se llamaba Fez, en otro lugar que se llamaba Tetuán, que probablemente si ya les suena como lugar donde viene la gente de Marruecos, muchos judíos de Marruecos vienen de Tetuán, y en cada lugar a donde iba estudiaba Torah y enseñaba Torah, y no solamente eso, ayudaba a la gente necesitada, le gustaba mucho ayudar a la gente pobre, le gustaba mucho ayudar también a los jajamim de su época, en fin, hasta que finalmente el Ora Haim HaKadosh, que es de quien vamos a hablar, el Ora Haim HaKadosh finalmente decide irse a vivir ¿a dónde? A la tierra de Israel. No se sorprendan, pero les voy a decir de una vez, el Ora Haim HaKadosh muere a los 47 años, súper joven, muy joven, 47 años. Y bueno, él decide, cuando tenía prácticamente casi ya 46 años, irse a vivir a la tierra de Israel. Si se ubican en el mapa de África, o sea, imagínense el mapa de África, aquí tenemos todo lo que es el Atlántico, América. Aquí está el mapa de África, hasta la punta del mapa de África, ¿qué queda? Marruecos. Aquí queda Marruecos y luego aquí está el estrecho de Gibraltar y luego aquí tenemos a Portugal, Francia,
Portugal, España, Francia, la bota itálica, en fin. Él decide irse, por lo visto, en barco. ¿A dónde? A Israel. Y sale a Israel. Y hoy, obviamente no eran como los viajes de hoy en día. Los viajes de hoy en día en Israel, pues en una de esas, en unas 14, 15 horas de viaje, vamos a decir México, Nueva York, 5 horas y luego 10 horas a Israel, son 15 horas de viaje, estamos en Israel. Antes, para llegar a Israel, tardaban meses en llegar a Israel. No era fácil ir a Israel, y más si iban por barco. Entonces él en su trayecto a Israel hace una escala en ¿dónde? En Italia. Y en Italia hay un lugar que se llama Livorno. En Livorno, ahí hace él una parada, pero no una parada breve, sino una parada por lo visto de algunos meses, y funda una yeshiva en Livorno. Y no solamente eso, él que hace, toma a alumnos que estaban muy buenos alumnos, en pocas palabras, de la yeshiva, y se los lleva a Israel, obviamente con consentimiento de los padres, con consentimiento de ellos. Entre ellos, ¿a quién? A un jajam muy, muy grande, un jajam grande en Am Israel que tenía 18 años en aquel entonces y fue alumno de él, Ora Haim, que es de quien estamos hablando, que era nada menos y nada más el Jidá. El Jidá era Rabbi Haim Yosef David Azulay. Jidá son iniciales de Haim Yosef David Azulay. Se lleva al Jidá como alumno a la tierra de Israel. Ok, hasta ahí como antecedentes. Llega a Aco. ¿Se acuerdan dónde está Aco? Pegadito a Haifa, cerca de Haifa. Llega a Aco y bueno, de ahí empieza una travesía para llegar a Jerusalén, que ya casi llega en un año a Jerusalén. O sea, todavía llegar desde Aco, desde Haifa a Jerusalén, les tomaba tiempo. Claro que de parada en parada ellos estudiaban Torah y hacían Gesed y en fin, daban derashot y oían derashot y aprendían, en fin. Pero es interesante ver también cómo su recorrido en la tierra de Israel le llevó casi un año para llegar a Jerusalén. Y ahí es cuando adquiere ya su nombre con el que se conoce de él, Ora Haim HaKadosh. Antes era conocido solamente como Rabbi Haim Ben Atar, y ahí es como ya se conoce como el Ora Haim HaKadosh. ¿Qué hace? Él escribe libros, uno de ellos el llamado Pritoar, que es un comentario sobre Shulchan Aruch. El Ora Haim HaKadosh es un comentario sobre la Torá. Y bueno, sus alumnos, entre ellos el Jidá, que era sin duda su alumno más importante, el que les dije, Rabbi Haim Yosef David Azulay, él dice que era un jajam que tenía una sabiduría impresionante. Y no nada más eso, sino que el Ora Haim, donde iba, tenía como una aura de santidad encima de él, lo rodeaba una aura de santidad. Por eso no a cualquiera le llaman el jajam tal HaKadosh. A él sí lo reconocieron como ¿quién? Como el Ora Haim HaKadosh. Finalmente, el 15 de Tamuz. Aquí estamos, por ahí ya pasamos el 15 de Tamuz, exactamente el calendario no lo tengo acá, pero hemos de estar más o menos como a 20 de Tamuz. El 15 de Tamuz fue el jueves pasado. Hoy ya es miércoles para nosotros, estamos a 21 de Tamuz. En efecto, estamos a 21 de Tamuz. El 15, o sea, el jueves pasado fue su aniversario, y es por eso que cuando fue su aniversario y empecé otra vez a leer sus historias, dije, hay que dar una plática del Ora Haim HaKadosh, quién era este gran jajam de Am Israel. Pero no solamente de eso, sino que hay un suceso muy importante en su vida que pasó en un Shabbat como este que viene. ¿Qué Shabbat es? ¿Qué Perashá? Pinehas. Shabbat Pinehas, en Minjá, pasa una historia impresionante de él, que la vamos también a escuchar. Entonces, ya sea porque acaba de pasar su Yortzeit, ya sea porque el próximo Shabbat en Pinehas, en la tarde, en la hora de Seudah Shelishit en Minjá, van a ver lo que pasó, ya sea por una cosa u otra, y porque merece un gran honor el Ora Haim HaKadosh, decidimos dar esta plática, que sin duda es apta para todo público. Muere en el año 1743. Si nace en 1696 y muere en 1743, vivió 47 años, como dijimos. Entonces, ¿dónde ya muere en Israel? En Jerusalén. ¿Dónde lo entierran? Lo entierran en Aras de Tim. ¿Se acuerdan dónde es Aras de Tim? Donde se ve atrás del Kotel, esa montaña que se ve ahí, es el famoso Aras de Tim. Ahí está el Ora Haim HaKadosh. Y vamos con la primera historia. En el año 1967, ¿qué pasó en Israel? ¿Se acuerdan? La guerra de los 6 días. Había mucha tensión en Israel en esa época. Y en el año 67 los jordanos dominaban toda esa zona.
inclusive Jerusalén, inclusive el Kotel Amaraví. No estamos hablando hace muchísimo tiempo, hace 50 años aproximadamente estamos hablando. Entonces, los jordanos querían a toda costa acabar con las tumbas de Jajamín grandes que había en Aras de Tim. Hasta la fecha, ahora en estos días ya llevan 90 tumbas destruidas, los malvados, esta gente mala que está tratando de desarraigar, aún a los muertos también de sus tumbas, no lo van a lograr, pero están haciendo daños y estragos en el cementerio de Aras de Tim. No era la excepción el Or HaHaim HaKadosh, y ellos sabían que ahí había alguien enterrado muy Kadosh, el Or HaHaim HaKadosh, y querían desenterrarlo. Entonces, ¿qué dijeron? No hay ningún problema, un voluntario, por favor, que venga con un martillo a pegarle a su tumba, a destrozarla. El primer voluntario que llegó, le pega el primer martillazo, ¿qué pasa con el mazo? Le rebota en la cara y lo mata. Dijeron, no puede ser, fue un accidente. ¿Qué dijeron? Esto no se va a romper con un martillazo, hay que traer un tractor con una excavadora, los han visto así, que tienen como una gran excavadora así. Llega el tractor, se clava la parte de adelante, la excavadora, trata de levantar, se voltea el tractor y se muere el segundo jordano. Dicen, no puede ser, no puede ser. Trajeron a otro tractor, hizo exactamente lo mismo y le pasó exactamente lo mismo. Se volvió a morir otra vez el que estaba manejando el tractor. Dijeron, esta tumba no se toca. Es del Or HaHaim HaKadosh, esta tumba no se puede tocar. Entonces, obviamente su tumba quedó intacta, nada la lastimó, y ahí sigue el Or HaHaim HaKadosh, Zehutó Yagen Alem. Vamos a contar, después de esta primera historia introductoria, dónde está enterrado, Aras de Tim, en Jerusalén, cuándo murió, cuánto vivió. Ya estamos ubicados, que estamos hablando a principios de 1700, o sea, hace 315 años aproximadamente todas estas historias. ¿Dónde vivió él? Dijimos en Marruecos, él nació ahí en Marruecos. Ustedes saben que en Marruecos siempre, no sé si siempre, pero ha habido el dominio de ¿quién? De árabes. Marruecos es un país árabe, no tan extremista como otros países árabes, pero Marruecos tampoco es muy amigo de Israel, que digamos. Desde aquel entonces ya había el problema. El gobernador de Marruecos, por lo visto en el mes en cuestión de esta historia, tenía boda de quién, de su hija. Y el Or HaHaim HaKadosh trabajaba, no solamente estudiaba Torah, él trabajaba. ¿En qué trabajaba? Era bordador de oro en telas o en vestidos, en trajes muy finos. Sabía bordar oro. Entonces, ¿qué dice el gobernador? Tengo boda, el Or HaHaim HaKadosh, Rabbi Haim Ben Atar, borda muy bonito, mandó a unos enviados y le dijo, aquí están estas ropas del rey, de la reina, de la hija, para que les borde unos acabados en oro. Y el Or HaHaim HaKadosh le contesta a esta persona y le dice, me da mucha pena, pero yo trabajo en el mes justo lo que necesito. ¿Para qué? Para poder subsistir. Y una vez que en el mes acabo de ganar lo que necesito para todo el mes, así sea los primeros 2, 3, 4 días, dice, ya no trabajo más todo el mes, me dedico a estudiar Torah. Y me da mucha pena, dígale al señor rey, que dice Rabbi Haim Ben Atar, que le da mucha pena, pero que no hay problema, el próximo mes me mande la ropa. Entonces el enviado le dice al Or HaHaim, le dice, no, espérese, pues usted no entiende, la boda es este mes, a finales de mes, por eso se lo trajimos a principios de mes. Dice, me da mucha pena, ya tengo el parnasá de todo el mes. Conocen gente así, que cuando le traen más dinero para ganar, dice que no. Él dijo, ya tengo lo del mes, me da mucha pena, pero gracias, no puedo recibir el trabajo. Dice, oiga, pero está usted mal. Estamos hablando del gobernador de Marruecos, casa a su hija, necesita que le borde los trajes de la boda de oro. Dice, lo siento, pero el próximo mes venga. Va, y el gobernador dice, oiga, dígale al bordador que yo no mando con esas cosas. Si no me borda la ropa para la boda de mi hija, lo echo a los leones. Tenían leones, como ahorita mucha gente así rica también le gusta tener leones, ¿no? Y víboras y tigres y yo qué sé. Pues también el gobernador de Marruecos tenía leones, aparte por ahí está la selva, así en el centro del Sahara, y bueno, el Sahara es un desierto, pero por ahí había alguna selva en los países de Sudáfrica, y se traían sus leones, tenían leones. Regresa el enviado del rey,
toca la puerta, dice, dígame, ¿qué pasó? Dice, no, dice el rey que rápido se los borde, porque si no lo echan los leones. Y dijo él, me da mucha pena, pero no se los voy a poder bordar, ya gané lo del mes, tengo que estudiar Torah. Se regresa con el rey, y dice, rey, a los leones. Mandan por él, se lo lleva, y él no puso resistencia ni nada, está bien, a los leones, a los leones. Llega con los leones, ¿cuántos eran? No sé. He oído 2, 3 versiones, mejor no les digo ninguna, pero por lo visto eran varios leones y hambrientos. Porque ¿qué hizo el gobernador? Los dejó sin comer o sin cenar o sin desayunar, o las 3 o todas las anteriores, para que tuvieran hambre. Lo llevan con los leones, lo meten a la jaula ahí a donde estaban los leones, al Or HaHaim HaKadosh, y el Or HaHaim HaKadosh con toda calma, ¿qué empezó a decir? Vean, para que vean las señoras, yo digo las señoras siempre, porque las damas dicen más Teilim que nosotros. Empezó a recitar cantando Teilim. ¿Y qué pasó con los leones? Le hicieron un círculo alrededor como gatitos y se quedaron tranquilos oyendo los Teilim del Or HaHaim HaKadosh. Para que vean el valor de los Teilim. ¿Ok? Cuando vieron esto, los guardias dijeron, no puede ser, esos leones de verdad matan, son leones, no puede ser, parecen gatitos. Le llamaron al rey, y cuando el rey o el gobernador de Marruecos vio eso, dijo, no lo puedo creer, este es un hombre Kadosh, este es un hombre santo. ¿Qué hizo? Se le tiró a los pies y le dijo, perdóneme, por favor. Lo llenó de regalos, lo sacó obviamente de la jaula primero, le pidió perdón, y el Or HaHaim HaKadosh salió ileso. Es una historia conocida de él. ¿Se acuerdan en qué libro viene también? Daniel. ¿Se acuerdan? Daniel, que está en el Tanaj. No es el Naví, no es el profeta. Daniel no es profeta. No es entre los 48 profetas que marca la Torá. Acuérdense, la Torá habla de 48 profetas hombres y ¿cuántas mujeres? 7 profetisas. Entonces, él no es de los 48, pero era Daniel, el famoso Daniel, que vivió en la época de Nebuchadnezzar. Él también estuvo... lo echaron a una jaula de leones y también sobrevivió. Ahora, hace 300 años tenemos este caso del Or HaHaim HaKadosh, que sobrevive a los leones y lo llenan de regalos y en fin, lo dejan ir, le pide perdón el rey, etc. Hay una Gemara en Masejet Shabbat, hoja 151b, Kuf Nun Alef Amud Bet, que dice así, de Amar Rami Baraba, dijo Rami Baraba, en Haya Sholetet Ba'adam, Ad She nitme lo kibhema. Se los voy a traducir. Ningún animal puede gobernar o hacerle daño o perjudicar a un ser humano hasta que el ser humano no parezca animal. ¿Se entendió? Si el ser humano tiene el ser Elohim, tiene la imagen de Hashem, la imagen divina de Hashem, los animales no lo tocan. Y esto se aplica para los perros, para los gatos y para los leones y para cualquier animal que ustedes digan, para los tiburones en el mar, etc. Si el ser humano, deja de ser humano y parece animal, pierde el ser Elohim, la imagen de Dios, entonces automáticamente el animal lo ataca. Y aquí es lo que dice, ¿sabes qué? Él tenía ese ser Elohim que no lo perdió y es por eso que los animales no lo tocaron. Hasta acá la segunda historia. La primera es de lo que era su tumba. Para que se hagan una idea quién es el Or HaHaim HaKadosh y la próxima vez que vayan a Israel y que tengamos la oportunidad de ir a Jerusalén, tengamos la oportunidad de ir a Zetim, vale la pena obviamente ver a los vivos y ver todo, pero ir allá a hacer tefilá sin duda de ser algo muy grande al Or HaHaim HaKadosh, que le pida a Hashem. Nosotros le pedimos a Borei Olam, pero hay veces necesitamos a través de grandes tzadikim que pidan a Borei Olam nuestras necesidades. Otra historia es cuando él vivía en Marruecos, ¿se acuerdan? Dijimos prácticamente hasta el último año de su vida se fue a Israel, pero todo el tiempo, sus 46 cortos años, los vivió en Marruecos y hasta el año 47 que fallece, él vive en Israel. ¿Qué pasó? Él tenía, este gobernador de Marruecos, tenía un primer ministro. Estamos hablando 1700, principio de 1700. Tenía un primer ministro, que ese primer ministro tenía una característica tristemente común hasta la fecha. ¿Qué quería ese primer ministro? Matar, aniquilar, acabar con los Yehudim de Marruecos. Odiaba Bar Minan. Qué raro, ¿verdad? El caso del primer. Nunca lo habías oído. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hace el rey de Marruecos? Se va
a visitar a sus pueblos del interior de Marruecos. Marruecos es un país grande. Y se va a visitar al interior de sus pueblos. ¿Y a quién deja en su lugar? Al primer ministro. Cuando se va el rey, y acuérdense que 1700 estamos hablando, no regresaban tan rápido. Se va el rey, ¿qué hace? Iban en caballos, en carretas, en carrozas, etcétera. Se queda el primer ministro y dice, ahora es mi oportunidad. ¿Y qué hace? Va al barrio musulmán que tenían odio Barminan por los Yehudim y les dice, son todos ustedes. Pueden acabar con todos ellos. Y cuando llegue el rey, a ver qué le invento. Pero pueden ustedes acabar con ellos, pueden ustedes hacer lo que quieran con ellos. Obviamente los incitó a que se levantaran en armas en contra de los Yehudim y de repente el Or HaHaim HaKadosh, cuando llega a la ciudad de Meknes, en ese entonces ahí vivía el Or HaHaim HaKadosh, no vivía en la capital de Marruecos. Hoy en día la capital de Marruecos es Rabat, así se llama. Pero en aquel entonces era otra capital, no sé cómo se llamaba, donde estaba el rey. El Or HaHaim vivía no en la capital, en un lugar que se llamaba así Meknes. Ahí vivía. Y él sabía el peligro que había quedado con los Yehudim de la capital. Él sabía el peligro. Entonces, cuando llega el rey ahí, el Or HaHaim HaKadosh va al palacio. Y cuando va al palacio, le dice al encargado ahí del palacio donde se estaba quedando el rey de Marruecos, y le dice, ¿sabe qué? Le tengo que decir algo al señor rey porque le traigo un obsequio. Dice, ¿qué obsequio le trae? Dice, le traigo un espejo, que es un espejo maravilloso, pero con una condición se lo voy a dar, que se lo quiero yo dar personalmente al rey. ¿Qué pasa? Se lo da personalmente al rey, o sea, le dice, no hay ningún problema, pasa usted. Le da el espejo personalmente al rey y le dice, señor rey, fíjense bien, ha habido a lo largo de la historia muchos jajamim que hacían milagros. Por ejemplo, el famoso Rabbi Meir Baal Hanés, o también, ¿quién más? Baba Sali, ¿se acuerdan? Baba Sali, Jajam Abu Hasira. Este otro jajam también era Baal Hanés. Llega con el espejo, háganse cuenta, así llega con el espejo y le dice, señor rey, mire lo que se está viendo en este espejo. Es un espejo milagroso y se lo voy a regalar yo de que está usted visitándonos aquí en la ciudad de Meknes. Por favor, vea lo que hay en el espejo. Ve el espejo y de repente dice, no lo puedo creer. ¿Cómo se llama? El viceministro, el gobernador, el que dejé a cargo, está sentado en mi trono. Y lo estoy viendo que está dirigiendo una revuelta en contra de los judíos. Dice, pero bueno, como que eso no me importa tanto. ¿Pero qué hace sentado en mi trono? No lo soporto. Dijo de repente a su encargado, vámonos de regreso todos a la capital, porque ese malvado me las va a pagar. ¿Y qué hizo? Inmediatamente se sale de Meknes, se regresa a la capital de Marruecos. Baruch Hashem a tiempo logró detener la revuelta en contra de los Yehudim y toma a este primer ministro y lo cuelga, lo mata, y bueno, por supuesto que fue un día de alegría, de liberación para el pueblo de Israel, que se salvaron de este malvado, no dice aquí su nombre, pero bueno, finalmente se salvan de él, y todo ¿con qué? Con un espejo, no un espejo como los que hay hoy en día. Hoy en día puedes enseñar a alguien que está en Israel lo que está pasando en México ahorita en vivo, un celular, un video, etcétera. Antes, estamos hablando hace 300 años, no había eso. Le enseñó en el espejo lo que estaba pasando a no sé cuántos, muchos kilómetros de distancia, y eso logró que Am Israel se salvara. Hasta aquí vamos a hacer una pausa. Era un jajam que hacía nisim, hacía milagros. Y ahorita lo vamos a ver por qué. No, como dijimos antes, el Or HaHaim HaKadosh, que era Rabbi Haim Ben Attar, era su nombre verdadero, era un hombre que tenía mucha kedushá. Mucha kedushá, tanto así como Baba Sali, por ejemplo, que desde chicos sus papás los cuidaban de una forma tal que lo único que hubiera a su alrededor de ellos que era estudio de Torah, kedushá, gesed, mitzvot, etc. Entonces eso provoca un aura de santidad que les hace ver a lo largo del espacio y a lo largo del tiempo. También sobre el Arizal se cuentan cosas e historias de ese tipo que fueron historias atestiguadas por mucha gente. Otra historia, que es como les dije al principio, gracias,
como les dije al principio, lo que motivó que diéramos esta plática hoy. Una de ellas, ¿cuál fue? Que su aniversario fue el jueves pasado, el 15 de Tamuz. Pero otra es la historia que viene a continuación. Ubíquense, 1743 él murió. 1743 es un año donde ya vivía, pero muy lejos de Marruecos, pero muy, muy lejos de Marruecos, él, uno de los, prácticamente el más importante, los que iniciaron el momento del hasidismo. El movimiento del hasidut, el movimiento del hasidismo en Europa tomó mucha fuerza. ¿Por qué tomó tanta fuerza? ¿Por qué? Sin entrar mucho en detalles, los jajamim que manejaban todo el momento del hasidut, ellos que dijeron, tanto en Polonia, como en Lituania, como en Rusia, como en Alemania, no todos los judíos vivían en las capitales como prácticamente hoy en día. ¿Dónde vivía mucha gente? En el campo. Háganse de cuenta la historia del violinista en el tejado. La gente vivía en el campo, en los shtetls. La gente ahí vivía. Entonces ellos que dijeron, tenemos que mandar gente al campo, porque no se van a venir a las ciudades. Nosotros tenemos que mandar un shohet, y tenemos que mandar a un rab, un moel, ¿qué más les gusta? Alguien que sepa hacer una mikve, alguien que tenga productos kasher, por lo menos shejitá, para que puedan comer. Mandaban a la gente así, y así el hasidut, ¿qué hace? Vamos a decir así, invade también el campo en Europa, y todo ese movimiento tuvo mucha aceptación en Europa. Hasta la fecha hay muchos hasidim, que se llaman así, que vienen de todas esas partes de Europa y ahora viven en Israel o en Estados Unidos o en Bélgica o en Holanda. Hasidim de Bobov y Hasidim de Belz y Hasidim de Gur y Hasidim de Lubavitch y Hasidim de varios lugares que tomaron su nombre por el lugar donde venían. 1743, ¿quién ya vivía? El Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov, el iniciador del movimiento del hasidismo, ustedes han de haber oído de él, del Baal Shem Tov. Él decía que si hubiera forma de poder, unir las fuerzas de Rabbi Haim Ben Atar, o sea, del Ora Haim HaKadosh, y sus fuerzas juntos podían haber traído al Mashiach. Al grado que con toda humildad el Baal Shem Tov decía, pero yo no tengo nada que ver, sino para mí el que es el candidato al Mashiach en esta época, ¿quién es? El Ora Haim HaKadosh. Así decía el Baal Shem Tov. Para él era su candidato a ser el Mashiach. Dice, es tan tzadik, que tiene tanta Kedushá, tanta Torah, que para mí el Ora Haim HaKadosh es el candidato a ser el Mashiach, al grado que hizo muchos intentos por llegar a Israel en el año que ya falleció, 1743, para llegar a conocerlo, y no pudo llegar el Baal Shem Tov. Un poquito parecida a la historia de quién, a la del Gaón de Vilna, que quería también ir a Israel para conocer a quién, a Rabbi Moshe Haim Luzzatto, que también era de Padua, de Italia, y tampoco pudo llegar. Un poquito parecida a la historia, el Baal Shem Tov no pudo llegar a conocerlo a Israel. Pero bueno, ¿qué pasa? Que el día que llega el Ora Haim a Jerusalén, el Baal Shem Tov, desde Rusia, o por ahí cerca donde vivía, ¿qué dijo? Hoy llegó el Mashiach Ben Yosef a Jerusalén, con Ruach HaKodesh. Así dijo, ya llegó el Mashiach Ben Yosef a Jerusalén. No tenía forma de comunicarse, y tal vez una carta tardaba, ¿cuánto les gusta? 6 meses, 8 meses, un año, años en llegar a una carta, si es que no se perdía en el camino. Entonces, él el día que llegó dijo eso. Pero no nada más eso, sino también en un Shabbat como este Shabbat que viene, Perashat Pinechas, como este Shabbat que viene, en Seudah Shelishit, acuérdense esta Seudah Shelishit, este Shabbat, el Baal Shem Tov estaba haciendo Netilat Yadayim, y en ese momento cuando empieza a comer pan en Seudah Shelishit, empieza a comer pan, dijo así el Baal Shem Tov, dijo, en este momento el Ner HaMa'araví del Bet HaMikdash se ha apagado. ¿Cómo le llamó al Baal Shem Tov al Ora Haim HaKadosh? La vela occidental del Bet HaMikdash, dice, en este momento se apagó la vela. ¿Qué quiere decir se apagó la vela? Falleció. Y en realidad, luego checaron los tiempos, y exacto en el momento en que dijo el Baal Shem Tov que había fallecido el Ora Haim, checó bien.
y falleció precisamente un 15 de Tamuz, que en ese entonces, nosotros la semana pasada fue, pero en aquel entonces era Shabbat en la tarde de Perashá de este Shabbat, Perashat Pinehas. Entonces, él explicó, le dijeron, Jajam, ¿cómo supo? Luego checaron, pero también después de tiempo, hasta que llegó la información de regreso ahí a donde vivía el Baal Shem Tov en Rusia. Acuérdense, estamos hablando Rusia e Israel hace 300 años, y ahorita, en esta época, también es mucha la distancia. Hace 300 años, ¿cómo supieron? ¿Y qué contestó el Baal Shem Tov? Él dijo así, dice, hay un secreto, no me pregunten cuál porque yo no lo sé, acerca de Netilat Yadayim, que se revela solamente a una persona en cada generación. Y yo sentí que cuando estaba haciendo Netilat Yadayim para comer pan en Seudat Shelishit de esta perashá, ese secreto me lo pasaron a mí, pero me lo pasaron ¿de quién? Del Or HaHaim HaKadosh. Ese secreto lo tenía nada más el Or HaHaim HaKadosh, dice, y ese secreto repentinamente me lo revelaron a mí. Ese para mí fue el signo de que, se apagó el Ner Amaraví. Acuérdense que se acuerdan la menorá, en el Bet HaMikdash había una menorá y había la vela oriental, la vela occidental, la vela central, etc. El Ner Amaraví, dice, se apagó y murió el Or HaHaim HaKadosh. Por eso también decidimos dar esta plática. Vean la grandeza de uno y del otro. La grandeza del Baal Shem Tov también era impresionante. También se podía dar toda una plática de él. Impresionante las historias que hay sobre él. Pero vean cómo había esa conexión. Tal vez nunca se conocieron, pero vean cómo había esa conexión espiritual entre dos grandes, que para el Baal Shem Tov él iba a ser el Mashiach. Y por el otro lado, él percibió su muerte desde, no sé, no chequé, me hubiera gustado checar cuántos kilómetros hay desde donde vivía el Baal Shem Tov, no me acuerdo el nombre del pueblito donde vivía, pero cerca de Rusia, más o menos, hasta Israel. ¿Qué les gusta? Unos 2.000 kilómetros, 3.000 kilómetros, muchísimo. ¿Sí? Entonces, conexión espiritual a distancia en situaciones que uno dice hoy, ¿cómo podían tener esos niveles tan elevados? Pero oigan esta otra historia. El Baal Shem Tov, cuando ya estaba en Israel, en Jerusalén, en el año de su fallecimiento, y ya estaba en el lecho, donde ya prácticamente ya no se iba a parar de ahí, él sintió que ya se estaba despidiendo de este mundo. Se acerca a su esposa y le dijo, esposo Rab Haim, o no sé cómo le decía, pero supongo que decía así, Rab Haim, te estás yendo de este mundo. Dice, y tengo una pequeña duda. Dice, ¿qué duda tengo? Dice, tengo una duda. ¿Qué voy a hacer con la manutención? Con esa esposa tuvo unas hijas, no sé cuántas. De Rashi se sabe que tuvo 2 hijas solamente. Rashi no tuvo hijos. De él, de Or HaHaim, con su primera esposa no tuvo ni hijas ni hijos. Con su segunda esposa tuvo hijas. Entonces, seguramente se le acercó ella y le dijo, 47 años. Por lo visto también las hijas estaban jóvenes. Y ella estaba joven. Y le dijo, ¿qué hago con la manutención? Me da pena, pero ¿cómo me voy a mantener? Y las niñas, etcétera, o las jovencitas, en fin, ¿qué hago? Y le contesta, vean, el Or HaHaim HaKadosh le dice, no te preocupes. Dice, mañana, después de que él se vaya, y si se fue después de platicar con ella eso, dice, te va a venir a tocar la puerta un comerciante millonario de Constantinopla. ¿Dónde es Constantinopla? Turquía. Dice, te van a venir a tocar la puerta y va a ser un comerciante de Constantinopla. Dice, y te va a querer comprar mi tefilín. Y te lo va a querer comprar en 300 ducats. El ducat era una moneda que se usaba en toda Europa como la moneda de comercio. O sea, el euro, el euro no es nada nuevo. Ya había desde aquel entonces ducats, así se llamaban, 1743 en este caso. Dice, y te lo va a venir a comprar en 300 ducats, que era muchísimo dinero. Dice, véndeselo. Véndele mi tefilín. No te preocupes, deshazte de él. Véndeselo y con esos 300 ducats te va a alcanzar y te va a sobrar a ti y a las hijas. No te preocupes, véndeselo. Fallece ese mismo día, 15 de Tamuz, 1743. Y al otro día en la mañana tocaron la puerta. ¿Y quién era? Un comerciante de Turquía. Él no había hecho tratos con él no había hablado con él. Exacto, tal y como se lo dijo el Or HaHaim HaKadosh. Y le dijo, quiero comprar el tefilín del
Rabbi Haim Ben Atar, el Or Haim HaKadosh. Y ella dijo, está bien, aquí está. Dice, señora, le voy a pagar 300 ducats por él. Ella, ¿qué pensó? Ya lo sé. Me lo dijo el Or Haim HaKadosh. Se lo da, le paga los 300 ducats. Dijo, pero espérese. Me recomendó mi esposo que le diga algo. Y efectivamente, antes de acabar de decírselo, porque prácticamente fueron de sus últimas palabras, el Or Haim HaKadosh le dijo a su esposa, dile al comerciante que te lo va a venir a comprar, que mientras lo tenga puesto el tefilín del Rosh y el tefilín del Yad, nunca piense en otra cosa. No haga lo que se llama en el lenguaje de la Gemara y en el lenguaje de la Halajá y de la Tefilá, Esea Hadat. Nunca aparte su mente del tefilín. Porque cuando uno tiene el tefilín tiene mucha kedushá y está en el cuerpo, los señores lo saben. De hecho, hay libros que está uno haciendo tefilá y aquí arriba, ¿qué dice? Tefilín. Y pasa uno las hojas en shachrit, obviamente, minjá y arbit ya no, pero en shachrit en todas las hojas dice tefilín, como diciéndonos, acuérdate que tienes el tefilín. Y es sabido que un hombre no puede quitar su pensamiento, no puede tener otros pensamientos mientras tenga el tefilín puesto. Tiene mucha kedushá el tefilín, tiene mucha santidad al grado que no se puede apartar uno el pensamiento del tefilín y pensar en otras cosas. ¿Se entendió? Y no puede, hay algunas situaciones que ya ustedes conocen los señores, que no puede uno hacer cuando tiene el tefilín puesto. Entonces le dijo, dile a ese comerciante que nunca aparte su pensamiento de los tefilín, porque si lo aparta, el tefilín ya no va a servir. Entonces al otro día llega, le dice, aquí están los 300 ducats, le da el tefilín y dice, pero espéreme, déjeme decirle algo. Me dijo mi esposo que nunca vaya a hacer ese ahadat, nunca vaya a quitar su concentración del tefilín, porque si no, entonces la consecuencia es gravísima y el tefilín se va a borrar. Está bien, el Señor se va y se empieza a poner el tefilín del Or Haim HaKadosh. Eso existe, ese concepto, tener el tefilín de un rab grande. Hasta hace poco todavía venía el nieto del Hafetz Haim, que tenía la kipá del Hafetz Haim. Ya niftar ese rab, no me acuerdo su nombre, que me disculpe, no me acuerdo su nombre, tenía la kipá del Hafetz Haim, ¿sí? Y se la prestaba a la gente que se la pusiera. Imagínense tener puesta la kipá del Hafetz Haim. Aquí estamos hablando del tefilín del Or Haim HaKadosh. Entonces le dice, no hay ningún problema, lléveselo, se va a Turquía, se regresa, y este hombre cuando se lo pone siente una kedushá, siente algo especial, las tefilot, y en fin, por lo visto le iba muy bien en la vida, todo estaba perfecto, todo estaba muy bien, y de repente un día estando en el Beta Knesset con el tefilín puesto, viene un empleado a decirle, señor, lo están buscando un cliente que le quiere comprar una cantidad importante de mercancía. Y él que dice, no te distraigas. Señor, lo está buscando, no te distraigas. Pero es que, señor, si no se va el cliente, señor, por favor. Le insistió tanto que nada más él volteó para decirle así una señal, espérame tantito. Y en ese momento sintió una diferencia tremenda. Dijo, ya no es lo mismo, no lo siento igual, no siento lo mismo. ¿Qué hizo para salir de dudas? Se lo llevó a un sofer y le dice el sofer, vamos a abrirlo. Cuando abren el tefilín estaba en blanco. Dice, como si nunca se hubiera escrito una letra acá, se borró todo el tefilín. Exacto lo mismo que dijo el Or Haim HaKadosh. Vean la kedushá que tenía él, la grandeza que tenía el Or Haim HaKadosh, y bueno, desaparecieron las letras como si se hubieran volado al aire. Hay otra historia para que veamos la grandeza de este jajam, del Or Haim HaKadosh. Ustedes saben que el Imperio Otomano, por ejemplo, las murallas de Jerusalén de hoy en día, a propósito de estos días de Ben Hametzarim, cercanos a Tisha B'Av, etc., las murallas de hoy en día de Jerusalén no son las mismas que había. Mucha gente cree que hace 2000 años, mucha gente cree que era la época de Yoshua, porque en Shabbat les pregunté a la gente en la clase, ¿desde cuándo creen? Y casi nadie sabía, ¿te acuerdas? ¿Qué año? 1543. Muy bien, es 42, pero te la damos 42. Por buena, pero súper buena. Muy buena, Abraham. Las murallas de Jerusalén son de 1542, las murallas actuales, ¿ok? Entonces, estas murallas de Jerusalén, que interesantemente son las que están ahorita, estas murallas, ¿quién las hizo? El Imperio Otomano. Los otomanos, los turcos, gobernaban sobre Jerusalén
desde hace mucho tiempo, no es nuevo, el Imperio Otomano no es el del Israel moderno, por decirlo así, finales de 1800, principios de 1900, no, el Imperio Otomano estaba en esa zona por ahí desde el año 1400, 1500, en fin. Entonces, el gobernador turco de repente un día dice, necesitamos más ingresos. Se les hace conocido también. Necesitamos recaudar más impuestos. Pero ¿quién creen que van a pagar todos esos impuestos que nos faltan? Los Yehudim. Entonces dijeron, pero ¿por qué nosotros? Hay más pueblos aquí alrededor, hay más naciones, más de todo. Los Yehudim. Entonces, ¿qué hicieron los jajamín de la época? De aquel entonces decidieron reunirse todos con la congregación y los presidentes de comunidad, imagínense hoy en día, y pues la gente que tenía influencia con el gobierno, etcétera, decidieron todos irse a un Beta Knesset. Pero, ¿qué Beta Knesset era? Un Beta Knesset que estaba subterráneo para que ellos no los estuvieran viendo y tenían como que pasadizos por abajo para que se reunieran ahí y aceptaron ir con todo y que era un Beta Knesset ¿de quién? De caraítas. ¿Quiénes son los caraítas? Ustedes saben, los caraítas son aquellos que creen solamente ¿en qué? En la Torá oral, en la Torá, escrita, y no creen en la Torá oral. Ellos creen solamente lo que está escrito en el Sefer Torah, pero no creen en la Mishnah, en la Gemara, en los Midrashim, en el Zohar. Ellos no creen. Ellos dicen, creemos en la Torah, vaya leot al yadeja o el totafot beneneja. No es el tefilín, ¿qué es? Ellos ponen el tefilín así colgado frente a ellos y con eso ya es suficiente. Una secta. Ahí va, ya te la sabes. Muy bien, exacto, aquí se decretó eso. Vamos a contarlo. Entonces dijo, ni modo, será en el Beta Knesset de los caraítas, pero está subterráneo y ahí no nos van a ver. ¿Quién decide ir también a esa junta, como Rab de esa época, como uno de los Gedolim de Israel? El Or HaHaim HaKadosh. Va, y cuando está bajando las escaleras al Beta Knesset, ese subterráneo, de repente se resbala, se cae y se desmaya. Y la gente rápido, era un jajam tan grande que lo fue a ayudar, a asistir, pero no volvía en sí, estaba muy mal. Y la gente dijo, está raro, no está resbaloso, no está nada, algo está raro. Y en lo que despertaba, dijeron, en el escalón donde el Or HaHaim HaKadosh se cayó, ha de haber algo, ha de haber algo. Y efectivamente, como que rasparon tantito y que había un tomo del Mishneh Torah del Rambam, de esos libros que están ahí, un tomo del Rambam estaba ahí, a propósito puesto, ¿para qué? Para que lo pisara. Y el Or HaHaim HaKadosh lo pisó. Y se resbaló y se puso mal. Cuando se despertó y le enseñaron el libro, ahí va, está fuerte esto, pero también nos da un aprendizaje que vamos a decir al final de la historia. El Or HaHaim HaKadosh se enojó muchísimo y dijo, les voy a dar lo contrario de bendición. ¿A quiénes? A los caraítas. ¿Y cuál fue? La que tú dijiste, Jack. Que nunca tengan minyan. Ellos que dijeron, claro que sí, si somos muchos, ¿cómo que no vamos a tener minyan? Y efectivamente, desde que pasó eso, los caraítas eran 10 y uno se moría. Quedaban 9. Al otro día llegaba otro nuevo, hacía el minyan y entonces se moría otro, pero no se hacían 10. Y así que me da pena decirlo, pero es la palabra, así está aquí en el libro, los maldijo por esa situación de que nunca tuvieran minyan. No sé si sigue hasta hoy en día, pero te voy a decir, en el año 1834, 20 familias de caraítas emigraron de Rusia, porque caraítas no nada más hay en Israel, hasta la fecha dicen que hay unos 400 cerca de Lod, del aeropuerto, pero no hay más. Pero había también fuera de Israel, prácticamente es una secta que ya no existe. Y estos 20 que inmigraron, llegaron a Israel, y cuando llegaron a pasar las murallas de Jerusalén, ¿qué pasó? Se murieron los 20. Al grado, aquí dice en este libro, que el cónsul de Inglaterra, aquí dice su nombre, James Finn, dijo que hay un juramento del cielo que los caraítas nunca van a poder hacer un minyan. ¿Cómo se enteró el cónsul? No sé, pero se enteró. ¿Qué quiere decir? Vemos acá una historia fuerte, que Hashem nos cuide, pero está escrito, a Tzadik Gozer, y a Kadosh Baruj Hu Mekayem. El Tzadik decreta y a Kadosh Baruj Hu cumple lo que dice el Tzadik. Que sean siempre cosas buenas, pero uno tiene que tener también cuidado con ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque no es fácil hacerle una cosa de ese tipo
alguien que tiene tanta kedushá, alguien que tiene tanta cercanía con Hashem. Son gente especial que la Torá dice, cuidado y no te les acerques demasiado. ¿Qué quiere decir? Uno lo puede acercar y pedir una verajá y besarle la mano y lo que sea. Pero cuidado, ¿por qué así dice la Mishnah en Avot? ¿Por qué? Porque sus brasas son como las brasas del carbón, pueden quemarte. Entonces acá le faltaron al respeto, no nada más al Or HaChaim HaKadosh, sino ¿a quién? Al Rambam, a la Torá, precisamente a la Torá, a la Torá oral, a la Salahot del Rambam. ¿Y qué pasó? Sacó eso de su boca, y que Hashem nos cuide, siempre hay cosas buenas. Siempre hay que sacar cosas buenas, pero saber que a Jajamim así hay que respetarlos. En vida y aún después de vida, no puede uno faltarles al respeto. Pero vamos a hablar ahora de otra cosa, de una verajá. Había un hombre ahí, por lo visto, que cuando ya vivió en Israel, que se llamaba Yoshua este hombre. Y de repente él llega con Or HaChaim HaKadosh y le dice, le tengo que contar un problema que tengo. Dice, compré un terreno para sembrar, 1740, imagínense, se sembraba a mano todavía, no como ahora, pero buenísimo el terreno. El terreno tiene muchas posibilidades de darme muy buenos frutos, pasa un manantial por él, al lado de él, buenísimo el terreno. Dice, pero tengo un problema, que apenas me lo entregaron, y se secó el manantial, las aguas ya no están limpias, las aguas están sucias y de verdad me pone muy nervioso porque pagué muchísimo dinero por el manantial. Entonces le dice Rab, cálmese por favor, toma un vasito de agua, cálmese por favor. Bueno, le trajo un vaso de agua. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, shakol nihal baro. Se lo toma este señor y el Or HaChaim HaKadosh, ¿de qué se da cuenta? Que no dijo verajá. Dice, oye, ¿y la verajá? Dice, la verdad, yo no acostumbro eso. Pero ¿cómo? Dale gracias a Dios si te doy 2 moléculas, esto lo digo yo, si te doy 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, ¿puedes hacer agua? No, la verdad no. Entonces agradécele a Dios que tienes agua, aunque el agua es algo preciado, maravilloso. Dice, no, yo la verdad, yo no digo verajot. Y le dice, el Or HaChaim HaKadosh, dice, ahora entiendo por qué le pasó eso a tu manantial del terreno. Dice, pero ¿por qué, Jajam? ¿Qué tiene que ver? Dice, está escrito en Yeshayahu, capítulo 12, pasuk 3, Ushabtemaim besazón mimainea Yeshua. Besazón, ¿sí? Ushabtemaim, es una canción, ¿te acuerdas? La cantaban los hermanos Salinas. Ushabtemaim besazón mimainea Yeshua. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? De hace muchos años. Dice, y acarrearemos agua besazón. ¿Qué sazón? Con alegría, con regocijo de los manantiales de la salvación. Dice, ¿y eso qué tiene, Jajam? Dice, no. Dice, está escrito, beberajot shetaim sheakol ubore nefashot, que cuando uno toma agua, tiene que ser con berajot shetaim. ¿Qué es berajot shetaim? 2 berajot. La primera, sheakol ni yavidbaró. Y la última, si te la tomas así de 2 tragos, bore nefashot. Beberajot shetaim, con 2 berajot, que son sheakol ubore nefashot. Dice, Jajam, menos le entiendo. Dice, no, te voy a explicar. Besazón, con regocijo, son iniciales de beberajot. Beberajot es una sola palabra. Shetaim, besa, y después, que son beberajot, shetaim, son sheakol ubore nefashot. ¿Cuáles son las iniciales? Que sheakol, berajot, shetaim, sheakol u nefashot. Ya me salió. Beberajot, shetaim, ¿cuáles son? Sheakol u nefashot, o ve nefashot. Ahí está, besazones, que tienes que decir 2 berajot, al principio sheakol y al final nefashot. Y tú no dices berajá. Y tú quieres tener alegría por tu campo, no hay forma que tengas alegría por tu campo. Así es que di berajá al principio y al final. Proponte, aunque sea esa mitzvah. Era una persona que no cuidaba nada, no cuidaba mitzvot, no sabía nada. Proponte esa mitzvah, y no nada más tú. A la persona que veas, di boré, di shakol ni avid baro. Y te lo tomaste así, di boré nefashot. Eso es todo lo que tienes que hacer. Dice, Jajam, ¿lo que tengo que hacer? Dice, sí. Dice que lo empezó a hacer este hombre, y luego su manantial otra vez empezó a tener cauce, las aguas limpias, y irrigó su campo, y le fue bien. ¿Qué vemos acá?
de que no nada más son situaciones como la del Masé pasado, que está muy duro, sino verajot también para cosas buenas, cosas de alegría, etcétera. También Bezat Hashem sacan cosas buenas. Bueno, finalmente la última historia con la que vamos a acabar es que, como dijimos, pareciera como que el Or HaHaim HaKadosh estaba destinado a ser el Mashiach. Así lo dijo ¿quién? El Baal Shem Tov. Y según esta historia, parece que también, pero cambió la historia del pueblo de Israel. Imagínense que ya el Mashiach hubiera llegado. Sería muy bonito, la verdad, por muchas cosas, una vida con Mashiach, una vida con Bet HaMikdash, a propósito de estas 3 semanas, es lo que estamos esperando. Realmente perdimos, como hemos explicado, más que un kinis bonito y grandote, perdimos la oportunidad de tener la presencia de Hashem en este mundo. Perdimos muchísimo más que eso. Entonces, ¿qué pasa? La noche de Hoshana Rabbah, ustedes saben, en el año 5742, ¿qué año muere él? 1743, un año después. En la noche de Hoshana Rabbah, él cuenta a su alumno, el Jidá, nada menos y nada más, el Jidá, Rabbi Haim Yosef David Azulay, un jajam grandísimo, un mekubal grandísimo, que era su alumno, cuenta que en esa noche de Hoshana Rabbah, ¿qué hacemos esa noche? Nos desvelamos toda la noche estudiando Torah, la noche de Hoshana Rabbah. ¿Qué hizo? Empezó a estudiar el Tikkun en el libro de la desvelada. Empezó a hacer su desvelada. Cuando llegó la medianoche, obviamente él, la noche de Hoshana Rabbah, estaba todo de blanco. Era, de acuerdo a la Kabbalah, es una noche que tiene mucha mística, ¿se acuerdan? A medianoche, todo lo que es la mística de la noche de Hoshana Rabbah. Él estaba todo vestido de blanco. De repente empezó a hacer una tefilá tremenda y dice su alumno que salía luz de su cara. Créanme que esto es un concepto que existe, también tocó verlo con Rab Chaim Kanievski, Shivadel Chaim Tovim, una vez que tuve la oportunidad de estudiar con Rab Mahmoud Milá, y me tocó verlo entrar a un cuarto. Cuando entró Rab Chaim, créanme lo que me tocó verlo, que se iluminó todo el cuarto. No me lo contaron, yo lo vi. Lo vi como una luz especial. Cuando entró el Gadol Ador, sin duda, Rab Chaim, uno de los Gedolei de Israel, al cuarto donde iba a ser el Berit Milá, un cuarto chiquito, ahí de verdad me tocó verlo así. Dice el Jidá, que así era también Rab Haim Ben Atar, que salía una luz espiritual y esa noche estaba con más que nunca una espiritualidad tremenda, vestido de blanco, haciendo tefilá, la desvelada de Hoshana Rabbah, etc. Pero de repente a la medianoche, ¿qué hizo? Se metió a un lugar privado, pero se cambió antes de ropa. En lugar de ropa blanca, ropa negra. Y empezó a hacer tefilá, todo el resto de la noche, pero ya con ropa negra y con otra actitud. Dice, su semblante ya no era el mismo. Había un cambio tremendo. Cuando empieza la tefilá de la mañana, porque la desvelada es estudiar toda la noche, y en la mañana hacemos shachrit con batiquín, así son las desveladas, ya les ha tocado, ya nos ha tocado. ¿Te acuerdas la que nos tocó hace poco? La de ahorita, la que acaba de pasar ahorita de Shavuot. Entonces, al otro día en la mañana, lo ven otra vez vestido de blanco y la gente no entendía qué había pasado. Y al otro día era Simchat Torah y estaba contento y estaba bailando. Estaba todo normal como en Simchat Torah. El otro día de Hoshana Rabbah, que es la última noche de Sukkot, es Simchat Torah. Entonces el Jajam, el Jidá, su alumno, le dijo, Jajam, perdón, no entiendo. Empezó la noche una luz especial de blanco, luego se mete usted a un privado y sale al otro día de la mañana ya de negro y luego otra vez de blanco en la fiesta. ¿Qué pasa, Jajam? Le dice así, mira, te lo voy a contar. Dice, la noche de Hoshana Rabbah hice tefilá para que Hashem nos mandara el Mashiach. ¿Y qué crees? Me contestó Hashem que sí. Que esa noche se podía revelar el Mashiach para el pueblo de Israel. Dice, ¿pero qué crees? Inmediatamente que me dijeron de Shamaim que sí, vi que el Satán estaba inconforme con la decisión de Shamaim y dijo, de ninguna manera lo acepto. ¿Por qué? Cuando llegue el Mashiach, ¿qué va a pasar con el Satán? ¿Se acuerdan? Le van a hacer Shejitá, van a acabar con el Satán, ya no va a haber Yetzer Hará. Le van a hacer Shejitá al Satán. Entonces el Satán dijo, no lo acepto y voy a hacer que el pueblo de Israel peque. ¿Para qué? Para que no venga el Mashiach. Y se soltó el Satán para hacer que la gente pecara y que no llegara el Mashiach. Dice, ahí fue cuando me fui a cambiar de negro. Cuando estaba de blanco, dice, y me viste la cara radiante, era cuando me contestaron de Shamaim que sí. Cuando me fui a poner de negro es cuando el Satán dijo que iba a hacer pecar a todo el pueblo de Israel.
Dice, y en ese momento hice tefilá, 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 para que nadie de Am Israel, para que nadie de Israel fuera tocado. Dice, y cuando en realidad dijeron el decreto de que iban a lastimar a todo el pueblo de Israel, yo dije, Hashem, te pido un favor, no toques a nadie de Am Israel. Y dijo el Or HaChaim HaKadosh, prefiero que se lo lleve a él. O sea, dijo sobre sí mismo que preferiría que se fuera él ese año. Y en efecto, ese mismo año falleció a los 47 años. Él pidió que mejor se fuera él y que no se fuera, muy joven, y que no se fuera, exacto, muy bien ya, como quien, como Moshe Rabenu. Moshe Rabenu, cuando Hashem, después del Egel, dice, voy a acabar con todo el pueblo de Israel, ¿qué dijo Moshe Rabenu? Llévame a mí, pero no toques a nadie. Mejeni Nami Sifreja, mejor bórrame tu libro, Hashem, pero no toques a nadie de Am Israel. Vean quiénes son los guías de nuestro pueblo, quiénes son los dirigentes de nuestro pueblo, que se dan todo, ¿para qué? Para que no le falte nada a nadie del pueblo de Israel. Y efectivamente, dice, cuando vi eso, entonces me tiré al suelo a pedir desesperadamente para que se quitara el decreto de que el Satán iba a afectar al pueblo de Israel, y al final yo le dije al Satán, ¿sabes qué? No hay problema, me voy yo, dijo el Or HaChaim HaKadosh, pero no toques a nadie del pueblo de Israel. Y Rab Haim se fue, Rabbi Haim Ben Atar, el Or HaChaim HaKadosh se fue ese mismo año, un 15 de Tamuz, como el jueves pasado. Tiene Shmatot Zerurah, Mitzvah Haim, que su alma, Bezat Hashem Baraj, esté Bezat Hashem en el Gan Eden, seguro, sin duda ahí está, pidiendo por todos nosotros, por toda Israel, que de veras este año que estamos tanto esperando que este Tisha B'Av sea día de fiesta, que no haya situaciones difíciles ya en Am Israel, que haya de verdad paz, que haya verajá, que haya pura alegría en todo nuestro pueblo, salud, Besorot Tovot, Bezat Hashem Baraj. Hashem diga ya por el zehut de esos grandes y grandes Jajamim, se acabó el Galut, se acabó todo, y Bezat Hashem venga el Mashiach Tzidkenu, que sea Berajamim Rabim, que sea con mucha misericordia en nuestros días. Amén, amén. Gracias, al contrario, gracias a ustedes. ¿Quién fue el Jajam que acabó, que casi acaba la interpretación hizo todo el libro y cuando murió por profecía se escribieron las últimas pedazos? Yo creo que hay una historia así parecida sobre, creo que era sobre Rab Chaim Sonnenfeld, pero no estoy muy seguro.